Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Sí señores, bueno, como ustedes saben, los voy a mantener informados sobre todo conforme a este juego. Bueno, a todos los juegos importantes que van a estar llegando en este año 2022, bueno, como sus fases alfa, betas o incluso lanzamientos. Bueno, en detalle tenemos aquí el Rainbow Six Mobile, señores. Este juegazo que, como ustedes saben, si quieren ver gameplay actual de lo último que vimos, pues ustedes saben que tienen un directo completamente de 2-3 horas posiblemente jugando el Rainbow Six en su fase alfa. Que bueno, primero que nada, pues hace no muy poco ha publicado algo nuestros amigos de Rainbow Six Mobile, que pues es curioso, pues diciendo de que cómo va a ser actualmente la carga de gráficos en el juego, y pues muestran lo que es una captura del juego. Y a donde podemos visualizar gráficamente parece que en la beta se va a ver muy bien. Teniendo en cuenta que esta es la parte de main de banco, o sea, uno de los mapas, uno de los dos mapas que podemos visualizar en Rainbow Six Mobile, se ve muy bien. Pero bueno, honestamente no es que importe demasiado los gráficos. Yo sé que hay muchos fans de Área F2 que yo sé que les encanta este tipo de juego. Para el que jugó Área F2 en su día, pues ya saben cuál va a ser su juego meta para jugarlo. Y va a ser un juegazo, solo bueno, que va a ser un 5 vs 5 a tope. Por si preguntan si Tencent lo lleva este juego, no, lo lleva completamente solo Ubisoft Montreal, para los que están preguntando. Lo importante es que al día de hoy se puede preregistrar. Si en dado caso de... O sea, ya te puedes preregistrar. Aquí te tiene que salir registro y más cositas de la vida, ya para que lo sepan. Porque bueno, es aquí para que lo vean en grande. Recuerden estar registrados. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es irse a la Google Play, que pues obviamente tranquilamente. Aquí está, te dan aquí, sin más, el link para poder registrarte. Pues vas al link. Y pues aquí te debe salir Rainbow Six Mobile para registrarte. ¿Qué pasa en el caso de iOS? Como ustedes saben, en la beta, pues habíamos comentado que, por cierto, si quieres estar al tanto de toda la información, recuerda estar suscrito y también, de buena manera, dejar tu poderoso like y comentar estos poderosos videos para que, pues, estés muy bien informado. En el caso de iOS, han dado una información de que la primera beta que va a haber actualmente será para Android, y que después habrá una beta solo exclusiva para iOS, y luego la última beta será Android y iOS compartiendo juntos en los servidores, ya para que lo sepan. Lo que ustedes ya saben, lo que tienen que hacer es irse a registrar. Pues bueno, básicamente, no sé, deciden el dispositivo, que si quieres en Android, pues venís en Android, y te va a mandar a hacer el registro y demás cositas de la vida. Pero si la haces en iOS, también te va a poner un preregistro tal cual, y te va a decirte que ya estás registrado y así sucesivamente. Aquí te lo comenta, ya te has registrado y pues recibirás las últimas novedades, que está perfecto, honestamente también te lo digo. Ok, este juego, si bien consta de muchas cosas importantes, pues están viendo gameplay en pantalla, ya para que lo sepan. Este gameplay, pues al día de hoy, lo que se pudo observar, lo que se pudo probar, no sé por qué se habrán tardado tanto en dar información completa sobre lo que iba a pasar con Rainbow Six Mobile. Seguramente porque pues es solo un estudio. No es lo mismo que pasa con Activision, que está 8 estudios trabajando arduamente y mensualmente están actualizando y revisando completamente lo que pasa con el Warzone Mobile, y además de que ya lo quieren sacar. Pero teniendo en cuenta lo que va a pasar con el Rainbow Six Mobile, pues va a ser un juego muy competitivo. También va a ser un juego muy apoyado tanto por las comunidades de Ubisoft y los que les encanta el Rainbow. Honestamente te voy a decir algo: juegos que van a terminar compitiendo entre sí van a ser obviamente el Rainbow Six y el Valorant. Lo único que pues Rainbow Six le miramos más interacción con la gente, y pues Valorant pues solo se sabe de que va a llegar la beta de momento a finales de este mes. Entonces me va a decir, Destro, pero ¿por qué van a competir? Porque pues son casi similares, 5 vs 5, buscar y destruir, atacantes versus defensores, y pues obviamente va a ganar Riot Games en ese aspecto, ya que teniendo en cuenta que Valorant al día de hoy es uno de los juegos más jugados y más vistos en la plataforma de Twitch. Y me va a decir, Destro, pero ¿eso qué tiene que ver? Al fin y al cabo es Valorant contra Rainbow. Bueno, ya veremos, crack, ustedes lo están observando. El juego, a mi parecer, está brutalmente muy bueno, y obviamente lo jugaremos y estaremos ahí. Me van a decir, ¿tendrá sistema de ranked? Claro que sí, Rainbow Six tiene sistema de rankeds, y todo va a ser acoplado conforme a lo que vayan diciendo todos los desarrolladores conforme al juego. Al día de hoy se tiene previsto que salga con 10 agentes, tanto defensores como atacantes, por la parte de cada uno, que está perfecto, y que salga con nuevos mapas, que vendría súper bien. Recuerden que el sistema de apartado Rainbow Six Mobile será igual que el de Rainbow Six Siege. Básicamente es calcado al 100% de cómo va a ser todo, solo que pues llevando la palabra móvil. Y pues está bien, está muy bien.
Recuerden que los requisitos mínimos o recomendados para poder jugar Rainbow Six Mobile al día de hoy se estipula que sean dispositivos que superen o, bueno, soporten el OpenGL, como siempre, lo típico. Creo que si no estoy mal es el 3.0, si no estoy mal. Pero con dispositivos de 3 GB de RAM. Procesadores recomendados, se recomienda por lo menos Snapdragon de la serie 500 en adelante. Esto es en requisitos mínimos. Requisitos mínimos, pues iPhone 7 en adelante, si no estoy mal. Recomendado diría pues dispositivos de 4 a 6 GB de RAM, los recomendados, con procesador Snapdragon de 700 en adelante. Y en dispositivos iPhone, pues tendríamos iPhone 8, si no estoy mal, o iPhone X en adelante, recomendados. O sea, dependiendo del procesador que tengan, si es el A13 o el A14 Bionic. Ok, está perfecto, teniendo en cuenta los requisitos que van a poder utilizar para poder jugar, obviamente, el Rainbow Six Mobile. Al día de hoy, muchos se preguntarán si la optimización del juego estará muy buena. Bueno, teniendo en cuenta cómo iba la alfa, no iba tan mal. Y no había muchas quejas de gente que pues no le corría el juego. Eso sí, había gente que tenía dispositivos de gama alta, gama premium, que decía que su dispositivo no era compatible. Pero es normal, no es que no era compatible, es que según el código del juego o la programación del juego no se podían correr en esos dispositivos por problemas para que no se arriesgaran completamente. Cosa que pues al final y al cabo, como ustedes visualizaron, yo lo pude correr en el Black Shark 4, Snapdragon 870. Y decía que mi dispositivo no era compatible, pero lo forcé a que lo instalé y lo descargué, puse la cuenta y corría de maravilla en el Snapdragon 870, sin pegas. Y sin bajones de cuadros por segundo, que eso es muy importante. Me va a decir, Dexter, ¿por qué es muy importante? Porque si en una gama alta no hay bajones de cuadros por segundo, es porque está un poquito mejor optimizado. Porque recuerden cómo fue Apex, que Apex desde las primeras betas, las primeras alfa, había bajones de cuadros por segundo y eso me daba miedo. Y al día de hoy, pues la alfa pues no daba bajones de cuadros por segundo, el sistema de ping era bueno, pensé que estaba jugando con algunos que otros bots y era muy divertido, además de que el sistema de destrucción muy bueno por parte de lo que es actualmente Ubisoft con su juego. Así que bueno, esos son los requisitos mínimos y recomendados, así que estate preparando porque posiblemente tengamos más noticias. Dice que supuestamente llega para finales de otoño, que en realidad tendría que ser en cabo de a lo mucho 1 o 2 meses tendríamos noticias, porque esta beta va a ser muy larga, van a hacer muchas pruebas, como lo que pasó con la beta de Apex, que duraban entre un mes o algo por el estilo, o la alfa igual de Warzone Mobile, que duran a veces hasta 3-4 meses dependiendo de cómo sea. Recuerden que esto ya es ser beta, actualmente el juego está en una fase de desarrollo muy ardua, porque ya llevan más de 3 años en desarrollo este juego, así que no tardarán más en sacar 2 betas a lo mucho, de 2-3 meses, y luego de eso tendremos el lanzamiento global. Sí, se espera de que sea para principios del 2023, teniendo en cuenta de que pues no han dado fecha de la beta de momento, pero, o sea, una fecha exacta se sabe de que va a ser a finales, porque esto lo confirmaron en su tráiler. Y pues sí va a llegar para 2023 a principios. Así que para la gente que está esperando el Rainbow Six Mobile, pues sí, lo tendremos para que lo puedan descargar, jugar y puedan obviamente disfrutar, lo que es lo más importante. Bueno, habiendo dicho eso, espero te hayan gustado este pedazo de video de Rainbow Six Mobile informativo, tanto diciéndote con lo bueno o lo malo que puede estar llegando actualmente del juego, tanto como los requisitos mínimos o recomendados. Lo bueno es que se va a poder jugar y estaremos al tanto y vamos a darle con todo en Rainbow Six Mobile, que es lo importante. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Dexter2, que el DS14 me lo acompañe. Adiós.